alguien como Tucker Carlson, que en realidad cambió radicalmente en contra de lo que creía y en contra de sus propios principios, porque sus propios principios eran Estados Unidos primero. Cuando fue a Qatar, básicamente estaba caminando y conduciendo junto al hijo de Osama Bin Laden, el hombre que masacró a 3.000 estadounidenses. Y básicamente a él no le importaría eso porque tenía un interés financiero. Entonces Qatar compra o alquila su propia influencia por un corto periodo de tiempo. Mucha gente ve a Al Jazeera como un medio independiente. ¿Qué papel juega realmente? Al Jazeera es una máquina de propaganda y está dirigida por muchos ideólogos de la hermandad musulmana. ¿Ves eso muy claramente cómo son, que es el medio? Al Jazeera es una máquina de propaganda y está dirigida por muchos ideólogos de la hermandad musulmana. ¿Ves eso muy claramente cómo son? ¿Cuál es la narrativa mediática que realmente están controlando? Y Al Jazeera, yo no lo llamo una fachada mediática. Al Jazeera en realidad es una fachada de inteligencia para el gobierno de Qatar. Lo hemos visto muy claramente ahora cuando estaban hospedando a Osama Bin Laden en Doha y cuál era él, y cómo describen a criminales y terroristas, y cómo intentan desacreditar la imagen de Occidente. Justo ahora me quedé impactado. Hoy estaba leyendo algunos reportes de Al Jazeera. Básicamente están socavando a Trump. Y lo están haciendo, Trump los considera aliados y en realidad están trabajando en su contra y quieren que Trump caiga. No estoy seguro si le traducen a Trump lo que está haciendo Al Jazeera en árabe, pero creo que él debería aprender y entender que están haciendo campaña en contra de la existencia de Trump y de su propio gobierno. Y mucha gente no entiende la diferencia entre Al Jazeera en árabe y Al Jazeera en inglés. Parece que son dos canales diferentes. ¿Qué tienes que decir sobre eso? No son dos canales diferentes, tienen su propio lenguaje para Occidente y tienen su propio lenguaje para la gente árabe. Con la gente árabe en realidad están fomentando el terrorismo y alentando muchas ideologías islámicas radicales. Con Occidente, ¿no? Están tratando de mostrar modernidad. Israel hizo eso. Israel lo hizo de una manera más suave para que la gente lo entienda y lo acepte. Ve y pon ambos juntos. Verás que hay una narrativa más grande y que en realidad están trabajando juntos. Y es lo mismo, el mismo frente. Lo mismo que tiene Al Jazeera, no solo Al Jazeera. Al Jazeera tiene muchos frentes, otros canales pequeños como Al Arab, Al Jadid y todo eso. Otros frentes que han tenido, han estado patrocinando y apoyando incluso a ONGs y muchas organizaciones para dar legitimidad de lo que sea que ellos crean para difundir mensajes de diferentes maneras. Y de hecho, por eso muchos periodistas, digamos, tontos de Israel, en realidad están cayendo en las trampas de Qatar y de hecho están impulsando la narrativa catarí dentro de los medios israelíes, presentando a Qatar como un buen mediador y todo eso. Y hemos visto recientemente lo que le pasó a un editor senior que fue acusado de apoyar realmente al régimen catarí. En Israel, mucha gente, como yo conozco a mucha gente en Israel, y cada persona con la que hablé, no les gusta el régimen catarí y de hecho creen que el régimen catarí está detrás del asesinato de sus propios seres queridos el 7 de octubre. Sí, habla sobre lo poderoso que es los medios de comunicación para moldear la forma de pensar de Occidente cuando se trata de los conflictos en Medio Oriente. He estado en el Instituto Khalid Al-Ayyan, mi instituto, hemos hecho un informe, te sugiero que lo leas. Se llama Qatar Narrative Watch, básicamente así es como trabajan. Una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar dice que es un buen mediador. Esto se va a reformular en 500 o 600 historias en diferentes grandes medios de comunicación. Y dentro de eso también hacen campañas para difamar al régimen israelí y promover muchos valores antioccidentales dentro de esos regímenes y entre muchos izquierdistas. Ellos caen, de hecho, en esta trampa del gobierno de Qatar y empiezan a repetir todo lo que el gobierno de Qatar dice y menciona, y eso fue un gran problema. Ujú. Por eso Qatar invierte tanto en medios y en narrativas, por lo que estás diciendo.
Sí, y ellos creen que está funcionando y de hecho les está funcionando. O sea, mira, lamentablemente los medios cataríes son realmente poderosos y fuertes. Mira hasta dónde han llegado, incluso a Newsmax, que es propiedad del propio Trump. Recientemente invirtieron 50 millones de dólares y básicamente están tratando de cambiar la narrativa para que sea favorable a Qatar y eso en realidad es un gran problema que Occidente va a enfrentar muy pronto. Por eso digo que el gobierno catarí debería ser sancionado y el dinero debería ser controlado. Qatar también ha invertido miles de millones en las universidades e instituciones de Occidente. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Porque entienden la influencia que tienen los profesores sobre sus propios estudiantes y saben que si gastan dinero en esos profesores, se van a impulsar muchos mensajes a favor de Palestina y de Qatar. Y lo has visto muy claramente, cómo estaban organizando una protesta a favor de Palestina y muchas actividades alrededor de las mesas. Y todo eso está siendo impulsado por el gobierno catarí y los estudiantes quieren complacer a sus propios profesores. Y desafortunadamente también he visto a algunos jóvenes judíos que han sido manipulados por los profesores y su narrativa catarí aunque no lo supieran, pero deberían estar conscientes de eso, y en realidad es un gran problema, y básicamente es lo que creo ahora. Las actividades antisemitas que Qatar está llevando a cabo en Occidente en realidad llevará al odio, y es un gran problema. Quiero decir, el mundo realmente debería enfocarse en eso. Ellos crearon el proyecto Islamofobia, crearon ese tipo de estafas, que yo sí creo que esta es solo para obtener fondos de los gobiernos occidentales. Lo ves en Canadá, 50 millones se fueron a frentes de la hermandad musulmana, en Estados Unidos lo mismo, estoy sorprendido, todos los días salen noticias sobre eso y eso es lo que vamos a... Un día esto va a ser un gran problema, porque si eres amigo de Israel y de la existencia de Israel, por ejemplo, realmente tienes que detener el odio contra los judíos y el mundo. Y lo que ha pasado recientemente y cómo Qatar realmente está impulsando esa narrativa es básicamente algo de lo que debemos estar conscientes y contra lo que debemos luchar. Y realmente deberíamos explicarle al mundo que ellos están promoviendo el odio. Y en eso es en lo que deberíamos enfocarnos principalmente. ¿Qué impacto crees que esto ha tenido en la opinión pública, especialmente entre la generación más joven? Cuando les preguntas en encuestas, la mayoría apoya a Hamas, lo cual es impactante. ¿Y crees que esto es la mayoría? ¿Está ocurriendo por la influencia de Qatar o solo forma parte de la influencia de Qatar? Qatar ha invertido mucho dinero en frentes de la generación Z y has visto en redes sociales muchos medios de comunicación y TikTok e Instagram y muchas otras plataformas de redes sociales es básicamente lo que hacen. Les están dando entretenimiento, contenido de entretenimiento y dentro de ese contenido de entretenimiento ellos impulsan una pequeña historia de Gaza, una pequeña historia de lo que está pasando ahí o una pequeña historia de que la gente tiene hambre. La gente está bien, tal vez la primera vez no lo entiendan, pero si sigues viendo esas cosas con pequeños mensajes, el enfoque en las muertes en Gaza a manos de Israel, la gente no conocen el contexto, no saben qué es Hamas y cómo Hamas realmente está causando esos problemas, no entienden lo que Hamas hizo el 7 de octubre. Y eso es un gran fracaso, ya sabes, en Occidente últimamente, porque le han dado la oportunidad a mucho contenido radical de ser promovido en línea. Ahora tienes algunos periodistas importantes como Tucker Carlson, que ya conoces. En aquel entonces, él no hablaba de esta manera, decía exactamente lo contrario. Ahora está hablando muy en contra de Israel. ¿Crees que hay muchos allá afuera que están comprados por Qatar o hay alguna otra razón por la que no pueden? ¿Ellos? Yo creo que ellos, digamos, alguien como Tucker Carlson, que en realidad cambió radicalmente en contra de lo que creía y en contra de sus propios principios, porque sus propios principios, primero los estadounidenses, cuando fue a Qatar, básicamente estaba caminando y conduciendo junto al hijo de Osama Bin Laden, el hombre que masacró a 3.000 estadounidenses
y básicamente a él no le importaría eso porque tenía un interés financiero. Así que Qatar compra o alquila su propia influencia por un corto periodo de tiempo. Pero personas como Tucker Carlson y aquellos que caen en esta trampa, estoy completamente seguro de que muy pronto descubriremos muchas cosas y mucha documentación. Cómo obtuvieron su propio dinero, porque lo que ellos no saben es que nosotros sabemos que tenemos acceso en Doha y sabemos cómo se está moviendo el dinero. Y básicamente los vamos a cuestionar y los vamos a demandar porque es nuestro propio dinero. Mm. ¿Puedes dar algunos otros ejemplos de cómo Qatar compra influencia en Occidente, además de los medios, la educación y las universidades? Por ejemplo, Qatar también compra a muchos jóvenes estudiantes de manera independiente. Por ejemplo, como lo que pasó en la Universidad de Córdoba en España, donde tienen la cátedra Tamim bin Hamad. Entonces, básicamente lo que hacen es tratar de enfocarse en ciertos jóvenes que podrían estar en posiciones de mayor poder más adelante y patrocinan sus estudios y les dan dinero y los apoyan, se acercan a los influencers de redes sociales, básicamente también les dan algo de dinero. Dicen, está bien, solo cuenta una buena historia sobre Qatar, promueve Qatar, haz esto, haz aquello, y al mismo tiempo el gobierno catarí mancha la reputación de sus propios rivales mediante hackeos. Así que básicamente están usando hackers para chantajear a la gente también. Hemos visto eso muy claramente en los últimos años. El New York Times los expuso, el caso de Elliot Prodigy. Muchos casos, yo mismo también fui víctima de hackeo, incluso otros embajadores, mucha gente. Y esto básicamente, incluso el chantaje, es parte de la influencia de Qatar.